Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy feliz día, feliz lunes, feliz comienzo de semana. Deseando, bueno, agradeciéndote lo primero tu presencia, como siempre, y deseando que hayas tenido un fantástico fin de semana. Vamos a comenzar esta semana, vamos a sondear un poco cómo quiere despuntar esta energía, cuál es esta primera energía de esta semana, que además es una semana bastante especial, entre otras cosas, porque el jueves, día 21, sale el sol de Escorpio y entra el sol en Sagitario. Además un jueves, que es el día de Júpiter, que es el planeta que rige a Sagitario. Así que muy curioso todo. Ya veremos en su momento qué nos trae ese Sagitario, qué nos trae ese momento Júpiter. Pero por ahora vamos a preguntar, por favor, cuál es esa energía para este momento, para este día. Cuando quiera que sea que esto llegue a ti, lo repetimos, pero nunca está de más repetir lo importante, y esto lo es, que son vídeos atemporales, que son mensajes que son para ti siempre, que te resuenen, lleguen cuando lleguen, como lleguen, sobre todo si no lo has buscado, sobre todo si te has saltado ahí de la nada, pues quizás tiene hasta más sentido. Por favor, ¿cuál es la energía de este momento? ¿Cuál es la energía para las personas que estamos aquí conectadas? Por favor, gracias, gracias, gracias. Vámonos. Un 3 de oros para empezar, tenemos aquí sobre la mesa. Me ha salido el momento trilero ahí, si es que no lo puedo evitar, no lo puedo negar. Lo llevo en la sangre. 3 de oros para comenzar la semana. Por tanto, si queremos ver esta carta, que no lo hemos preguntado así, pero bueno, lo podemos ver así para quien lo sienta o para quien pueda tener quizás algún sentido, o simplemente como enfoque un poco de curiosidad y de ir viendo si nos va calando la semana a lo largo de la semana. Podemos ver este 3 de oros como un indicativo de una semana donde la construcción por medio de la palabra va a ser muy importante. Todo lo que tiene que ver con expresar lo que queremos hacer, lo que queremos manifestar, lo que queremos construir, lo que queremos crear, en definitiva. En breves instantes va a aparecer por aquí, bueno, ya ha aparecido, una señorita que le gusta mucho nuestra pluma, entonces se la vamos a quitar de aquí. Vamos a ver si nos deja terminar. Por si no la conocías, ella es Lucy. Gracias, Lucy. Entonces, importante tener presente esta connotación de diálogo, de conversación, esta connotación de construcción por medio de lo que yo verbalizo, por medio de lo que yo estoy dispuesto a negociar. También podría ser importante esa palabra, negociación, planteamientos. Por ejemplo, yo quiero negociar con Lucy que me deje terminar, que nos deje terminar el vídeo, pero ya veremos qué pone ella de su parte. Pues esto, yo por ejemplo dialogo con ella y le digo: Lucy, sé que te apetece mucho estar aquí en medio, pero es que tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir con ella. Luego ella va a hacer lo que le dé la gana, pero yo por lo menos lo planteo. Entonces esa es la historia. La energía de este día, y quizás un poco en general de esta semana, es: vamos a plantear lo que yo quiero y lo que estoy dispuesto a dar y lo que no. En este mazo de Aleister Crowley, que es el que estamos utilizando, de hecho, vemos estos 3 oros, o estos 3 redondeles que representan ese oro, como bases para una pirámide que tiene mucho que ver con la construcción. Obviamente nos habla de algo que se construye, nos habla de unas bases que generan algo, y debajo podemos ver la palabra labor. Tiene mucho sentido por lo que estamos comentando, que es una semana o es un día, aquí cada uno como lo sienta. Es un momento energético para que cada uno de nosotros plantee qué quiere construir. Probablemente teniendo en cuenta que salimos de una luna llena, probablemente teniendo en cuenta que venimos de muchos momentos en los que hemos hablado de la manifestación, del cumplimiento de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestros objetivos, tenga mucho sentido esta carta hoy para recordarnos la importancia de que es necesaria una planificación también. Una planificación que pasa por ponerme de acuerdo con alguien. Normalmente esto lo podemos ver también focalizado hacia nosotros mismos, nosotras mismas, nada más. Es decir, me pongo yo de acuerdo conmigo mismo sobre lo que yo quiero y lo que necesito para construir esta pirámide, digamos,
este arquetipo, este símbolo de la pirámide, quiero construir algo que es representado por esto, me tengo que poner de acuerdo conmigo. Pero si por ejemplo vemos eso vinculado a cuestiones de trabajo, pues también tiene mucho sentido. Necesito saber en qué quiero trabajar, o dentro de mi trabajo qué estoy dispuesto a dar. Necesito saber lo que quiero cobrar, necesito saber cuántas horas quiero dedicarle, etcétera. Porque si no, no voy a poder establecer o crear esa pirámide de la forma adecuada. Es importante que veamos este 3 de oros como 3 pilares. Todavía la niña nos va a tirar todo, ¿eh? Voy a sacarla. Ya está. Es que nos va a acabar por tirar el chiringuito. Y tampoco es cuestión. Esto, por ejemplo, no tiene que ver con lo que estábamos hablando. Yo quiero construir algo, yo tengo que tomar decisiones y tengo que ser consecuente. Vale, te decía que podemos ver este 3 de oros como 3 pilares, 3 bases sobre las que se fundamenta esa creación de esta pirámide. Hablábamos de la pirámide como un símbolo. Esas 3 bases pueden ser mi conciencia, por un lado, mi conciencia clara de qué es lo que quiero. Por otra parte, la persona o la situación o el escenario o yo mismo, si fuera el caso, con quien dialogo o con quien proyecto o planifico eso. Y por otra parte, la viabilidad de eso, que también es muy importante, en el sentido de esto que yo quiero hacer es viable al menos en principio, luego no sabemos bien, luego no sabemos cómo pueda acabar terminando la cosa, pero a lo que voy es a no construir nada que no tenga un cierto indicio de solidez, para no perder mi tiempo, para no perder mi energía, para no perder mi trabajo, todo eso es muy importante. Lo cual no tiene que ver con la rigidez o la inflexibilidad, sino con la flexibilidad justamente del 3, que si te das cuenta podríamos ver estos discos girando, ¿verdad? Simbólicamente también, y siendo flexibles y abriéndose o cerrándose según el momento. Pero esto es muy importante, que yo de entrada tenga la conciencia de lo que quiero hacer, de que el terreno está abonado lo suficiente para que eso pueda crecer y que la persona, si es el caso, con la que yo quiero hacer eso, vamos a suponer la empresa con la que yo quiero hacer eso, también está por la labor. Por eso decía lo de la conversación o decía lo del diálogo, porque va a ser muy importante que nos pongamos de acuerdo, que proyectemos eso, aunque sea sobre el papel, luego ya vamos a ir decidiendo. Muy importante la creación, muy importante la proyección por medio del diálogo, de la conversación y de lo que yo quiero y tú quieres. Aquí esos 3 pilares de los que hablamos, esas 3 bases, son igual de importantes, y para mí el 3 de oros además siempre representa como la honestidad para sacarle partido a la vida. Un poco quizás lo que te decía ahora, no comprometerme o no meterme en jardines que no me llevan a ningún lado. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de eso, verdad? Entonces intentar ser honestos y encontrar también, lo ideal es encontrar también esa honestidad. De hecho, hablando de eso, si tú ves que la otra parte no es clara, si tú ves que la empresa, el lugar, la persona o las circunstancias no son claras, quizás es mejor con esa flexibilidad que decimos del 3, plantearnos otros objetivos, plantearnos construir la pirámide en otro lugar. No es tanto renunciar quizás al proyecto, sino al cómo, al dónde o al con quién. Normalmente suele ser más bien el con quién lo hago. Así que ahí está. Pero en todo caso nos abre la puerta para un día y probablemente para una semana donde sembremos o donde pongamos bases de construcción y de construcción de cosas muy útiles, muy sólidas y que sean muy nutritivas, muy provechosas, muy prósperas para todas las partes implicadas. Así que atención a eso. Sobre todo, quizás la prioridad, digámoslo así, o el primer paso quizás que habría que dar aquí sería manifestar yo lo que quiero. Ser claro, tener conciencia clara de lo que quiero, para poder manifestar eso, para poder materializar eso, para poder llevar eso a tierra, hacerlo visible, hacerlo materializable. Así que pues ese es el mensaje de hoy, con la intervención de Super Lucy y todo, que es que ella aquí ha querido dejar su impronta. Seguro que ha sido precioso recibirla, bueno, para mí siempre lo es, pero seguro que esa energía, quiero decirte, nos va a ayudar a llevar todavía más a cabo esta labor que tenemos hoy, en este momento, con este 3 de oro. Así que gracias, como siempre, por estar, como siempre, por compartir, por plantear tu comentario, por tu interacción, por lo que tú sientas y desees en cada momento. Muchísimas gracias, feliz vida, feliz semana y hasta mañana.